A pesar de haber obtenido por primera vez su independencia en el siglo XX, la historia de Letonia incluye los hechos relevantes que ocurrieron en el territorio de la actual República de Letonia desde la prehistoria hasta nuestros días. En ese tiempo, el territorio formó parte de la Unión Soviética y estuvo dominado por los alemanes, polacos, suecos y rusos. Al principio de nuestra era, el territorio de la actual Letonia era conocido como un lugar de paso, la famosa ruta de los vikingos a los griegos. Mencionada en las crónicas antiguas, se extendía desde Escandinavia, cruzaba el territorio letón navegando el río Daugava hasta el Rus de Kiev y de ahí continuaba por el Dnieper hasta alcanzar el Mar Negro y Constantinopla, hoy Estambul, en el Imperio Bizantino. Alrededor del año 1100, Letonia fue visitada nuevamente por comerciantes de Europa. En estos años arribaron comerciantes alemanes trayendo misioneros que predicaron el cristianismo, con el deseo de convertir a los baltos paganos. Los baltos no deseaban cambiar de religión y se opusieron al cristianismo. Estas noticias llegaron a oídos del Papa Celestino III, el cual decidió emprender las cruzadas bálticas. Los alemanes de la Liga Hanseática fundaron Riga en 1201, que gradualmente se convirtió en la ciudad más atractiva del mar Báltico. Con la llegada de los cruzados alemanes, las antiguas monarquías llegaron a su fin. En el siglo XI, una confederación feudal se desarrolló bajo el mandato alemán, que se llamó Livonia. Livonia incluía a las actuales Estonia y Letonia. En 1282, Riga y después Cēsis, Limbaži, Kłognese y Valmiera fueron incluidas en la Liga Hanseática. Desde entonces, Riga se convirtió en un importante punto entre el este y el oeste, llegando a ser el centro del Báltico oriental y formando grandes nexos culturales con Occidente. El siglo XVI fue tiempo de grandes cambios para los letones, notable por la reforma y la caída de Livonia después de la guerra, de 1558 a 1583, pasando a manos de la mancomunidad polaco-lituana. La fe luterana fue aceptada en Kurseme, Sengale y Vidzeme, pero la fe católica se mantuvo dominante en Latgale. El ducado de Curlandia en 1561 y hasta 1795 era parte de Polonia y la República de las Dos Naciones. En los años 1600, el ducado de Curlandia experimentó una explosión económica. Estableció dos colonias, una en una isla en el estuario de Gambia, a la que llamaron Isla de San Andrés, donde el duque de Curlandia, Jacob Kettler, construyó un fuerte llamado Fuerte Jacob, y otra en Tobago, llamada Nueva Curlandia. La isla Jacob cambió de nombre a Isla James cuando fue traspasada a Inglaterra. Pero en la guerra polaco-sueca de 1600 a 1629, Riga fue tomada por los suecos en 1621. La ciudad se volvió la más grande y desarrollada de Suecia. Durante este tiempo, Vidzeme fue conocida como la caja de pan sueco, porque suplía al imperio sueco de su trigo. El resto de Letonia permaneció polaca hasta la segunda partición de Polonia en 1793, cuando se volvió parte del Imperio ruso. La consolidación de la nación letona ocurrió en 1600, con la unión de los curonios, latgalianos, seleños, semgalianos y livonios, transformándose en una nación culturalmente unida y desarrollada. Después de ser conquistada por la mancomunidad polaco-lituana, en el siglo XVIII y XIX, Rusia consiguió el control de Letonia y sus regiones vecinas. Con Rusia devastada por la Revolución y la Primera Guerra Mundial, el 15 de enero de 1918, los nacionalistas letones proclamaron la República, pero los ejércitos alemanes controlaban la región. Después de la firma por Alemania del armisticio de Compiègne, los letones proclamaron la independencia el 18 de noviembre de 1918. No obstante, Alemania recibió el apoyo de los aliados para que algunos grupos germanos armados permanecieran en los territorios de Letonia, frustrando los planes de un Estado letón verdaderamente independiente. Esto se hizo con el objetivo de proteger al Báltico de los bolcheviques rusos,
quienes ya estaban ocupando regiones al este de Letonia. Las fuerzas germanas iniciaron entonces una lucha dual contra los rusos bolcheviques y los nacionalistas bálticos. Los estonios acudieron en ayuda de los nacionalistas letones y en la batalla de Venden derrotaron al invasor. En la batalla de Daugavpils, los ejércitos de Polonia apoyaron a Lituania contra el ejército rojo, logrando una victoria decisiva. El 20 de agosto de 1920, la Rusia soviética reconocería la independencia de Letonia. Este periodo de independencia duró poco, ya que en 1939, poco después de la invasión soviética de Polonia, Estonia, Letonia y Lituania fueron presionadas por la Unión Soviética para que permitieran el establecimiento de bases militares en sus territorios. El gobierno de Letonia accedió el 5 de octubre de ese mismo año. El 16 de junio de 1940, al mismo tiempo que Alemania conquistaba Francia, la Unión Soviética invadió Letonia. El presidente Karlis Ulmanis fue arrestado y murió en 1941 en camino a una prisión en Turkmenistán. El 5 de agosto, Letonia fue anexada a la Unión Soviética bajo el nombre de República Socialista Soviética de Letonia. Esta agresión se realizó de acuerdo al pacto soviético-nazi, pacto Ribbentrop-Molotov, el 23 de agosto de 1939. El 10 de julio de 1941, los ejércitos alemanes ocuparon totalmente a Letonia, que fue administrada en conjunto con Lituania y Estonia por el Reichskommissariat del Este. Los nazis emprendieron una campaña contra los judíos, gitanos y comunistas. Muchos letones fueron reclutados por el ejército alemán para luchar en el frente ruso. Al revertirse el curso de la guerra, los soviéticos avanzaron hacia Letonia, conquistando Riga el 13 de octubre de 1944. Muchas unidades del Grupo de Ejército Norte alemán no pudieron retirarse a tiempo y quedaron atrapados en Curlandia, que se llenó entonces de soldados alemanes y letones, así como de civiles que temían a la represión soviética. Hitler nunca autorizó la evacuación de Curlandia y el 9 de mayo de 1945 el grupo de ejércitos de Curlandia se rindió. No obstante, unos 150.000 letones escaparon a Alemania y a Suecia en botes. Cuando los avances militares soviéticos llegaron a la zona, intensos combates tuvieron lugar en Letonia, entre las tropas alemanas y soviéticas, que terminaron con otra derrota de los alemanes. Durante el curso de la guerra, tanto las fuerzas alemanas como las soviéticas reclutaron letones para sus ejércitos, aumentando de esta manera la pérdida de población. Una parte del territorio de Letonia, una vez que quedó bajo control soviético, y los partisanos letones comenzaron su lucha contra el otro ocupante, la Unión Soviética. Los primeros años después de la guerra se caracterizaron por la tristeza y el sombrío destino de la nación letona. El 25 de marzo de 1949, 43.000 habitantes de zonas rurales, kulaks y los nacionalistas de Letonia fueron deportados a Siberia en una operación represiva efectuada en los 3 estados bálticos, que fue cuidadosamente planificada y aprobada en Moscú el 29 de enero de 1949. En total, 120.000 habitantes de Letonia fueron encarcelados o deportados a campos de concentración soviéticos en lo que se llamó Gulag. Algunos lograron escapar de la detención y se unieron a los partisanos. El 5 de marzo de 1953, Joseph Stalin murió, siendo su sucesor Nikita Khrushchev. El período conocido como el deshielo de Khrushchev comenzó, pero los intentos de los comunistas letones encabezados por Berklav para obtener un grado de autonomía para la República y proteger la situación de rápido deterioro de la lengua letona no tuvieron éxito. Debido a que Letonia aún mantenía una infraestructura bien desarrollada y especialistas en educación, se decidió en Moscú que algunas de las fábricas más avanzadas de la Unión Soviética debían situarse en Letonia. Así una nueva industria se creó en el país, incluyendo una fábrica de maquinaria principal
en Jelgava, fábricas electrotécnicas en Riga, fábricas de productos químicos en Daugavpils, Valmiera y Woleine, así como alimentos y plantas procesadoras de aceite. Sin embargo, no había suficientes personas para operar las mismas, y con el fin de ampliar la producción industrial, más inmigrantes de otras repúblicas soviéticas se transfirieron al país, disminuyendo nuevamente la proporción de los letones étnicos. En 1988, el movimiento por la independencia de Letonia exigió la libertad de prensa, el fin de la rusificación del país y la formación de partidos políticos independientes. En 1989, el Congreso del Frente Popular de Letonia ganó las elecciones y se aprobó la independencia económica y política pese a la resistencia de Moscú. En 1990, el Congreso de la antigua Unión Soviética reconoció en el marco de la perestroika formalmente la independencia de las repúblicas del Báltico. El país proclamó la independencia el 21 de agosto de 1991 y el 17 de septiembre de 1991 Letonia, junto a Estonia y Lituania, ingresaron a las Naciones Unidas y empezó a trabajar para consolidar su soberanía recién estrenada. Bajo la presidencia de Guntis Ulmanis en 1993 se dio inicio a la liberalización económica, la cual provocó una grave crisis de desempleo de difícil recuperación. Pese a la privatización masiva de empresas estatales, la inestabilidad política y económica continuó hasta 1995. En los últimos años del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la sociedad letona se enfrentó con tensiones que se complicaron por la fuerte influencia de Rusia. En 2004, Letonia entró a formar parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El 20 de septiembre de 2003 se aprobó por referéndum, con el 69.6% de los letones, aproximadamente 1.4 millones, la adhesión de su país a la Unión Europea, como ya habían realizado Lituania y Estonia. La entrada oficial se efectivizó en mayo del 2004 y 10 años después, el 1 de enero de 2014, se convirtió Letonia en el 18º país en adoptar el euro como moneda.